Amada Iglesia, reciban un afectuoso saludo. Que el gozo y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es realmente un tiempo feliz el de poder reunirnos nuevamente, ahí unidos en un solo sentir, unidos por la presencia del Espíritu Santo y poder rendirle culto, adoración al Señor. Seguimos en este tiempo de cuarentena, confinados en nuestros hogares, saliendo lo necesariamente posible y necesario, y no pudiendo aún reunirnos en nuestros templos. Me alegraba con la noticia de que hay lugares que en nuestro país que ya están con la posibilidad de ir avanzando al desconfinamiento, a etapas de transición que le llaman, y han podido en algunos lugares ya abrir los templos y reunirse con las cantidades permitibles. Y eso ya es un avance. Yo verdaderamente añoro el tiempo en que podamos volver a reunirnos, compartir juntos, cantar juntos, orar juntos, alabar al Señor como el pueblo cristiano, como el pueblo de Dios tiene por costumbre. Mas hoy nos reunimos de esta forma. Llego a sus casas, ustedes entran de alguna forma al interior de mi casa. Yo estoy transmitiendo ahora desde mi casa y ya llegará el tiempo en que podamos estar juntos y compartir de la manera habitual que teníamos por costumbre. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia ahí en la segunda carta de Corintios, donde voy a versar lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Segunda de Corintios capítulo 6, voy a leer del verso 14 en adelante. La palabra del Señor dice así: leo en el nombre del Señor Jesucristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Palabra del Señor que venga a bendecir nuestras vidas. Le invito a que pueda inclinar su rostro y oremos juntos al Señor. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad, la libertad de abrir, Señor, este libro sagrado y buscar en él todo aquello que tú tienes para nuestras vidas. Amado Dios, en esta hora rendimos adoración, alabanza a tu nombre y expresamos nuestra gratitud porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y tú eres nuestro Dios. Padre, en esta hora oro, ruego, Señor, de que tu palabra sea expresada claramente a nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a escudriñar, recibir, aceptar, vivir de acuerdo a esta palabra. Señor, muchas gracias.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar la palabra, de escudriñar lo que el Señor tiene para nosotros, quiero comentarles que aquí a mi izquierda, derecha suya, tengo nuestra amada bandera chilena. Y les he invitado a estar orando por nuestra patria en este mes de la patria, mes que celebramos la independencia de nuestro país. Y les he invitado a que puedan tener una bandera ahí en un lugar visible de su casa, y cada vez que usted esté ahí, bendiga a nuestra nación, bendiga a nuestro país. Tómese un tiempo para orar, para reprender las obras de las tinieblas y orar para que la presencia del Señor sea manifestada poderosamente en nuestra nación. Oremos para que nuestro país sea bendecido por Dios, y oremos para que todo caos, toda anarquía, toda violencia, toda delincuencia, todo tráfico de drogas, todo narcotráfico, toda acción violenta salga de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestros barrios. Creemos en un Dios de amor, creemos en un Dios poderoso, creemos que Dios puede transformar nuestro país en un país realmente donde se pueda vivir con paz, con gozo, con armonía, y con un país que sea justo para todos. Estemos orando por nuestro país, estemos orando por nuestra nación, estemos orando por nuestro amado Chile. Bien, permítanme. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de Corinto, y esta carta, este pasaje, este texto, les expresa la necesidad urgente e imperiosa de limpiarse de toda contaminación y de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Todo creyente que ama a Dios buscará el honrar a Dios con su vida completa, cuerpo, alma, espíritu y pensamiento. Un escriba, un entendido de la ley, un doctor de la ley, le preguntó al Señor Jesús, ¿cuál era el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor Jesús responde a esta pregunta, y la encontramos ahí en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 30, y el Señor le responde a este escriba ante esta pregunta de cuál era el principal, cuál era el más importante mandamiento. Y el Señor le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es interesante el poder reflexionar en esto. Al amar a Dios con todo el corazón, al amar a Dios con toda el alma, con toda la mente y con todas tus fuerzas, ya no hay lugar para acciones, pensamientos, palabras que nos separen de la adoración y honra que solo Dios se merece de parte nuestra. Ya no hay lugar tampoco para hacer alianzas que vayan en contra de nuestra alianza más importante, que es nuestra alianza con Dios. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, ¿cierto?, expresándole esta necesidad de mantenerse limpio, de mantenerse puro y de no contaminarse y de no hacer asociaciones con todo aquello que viene finalmente a desviarnos de nuestra relación con Dios. En el verso 14 dice el apóstol, no os unáis en yugo desigual
con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La mención aquí del yugo desigual es una ilustración tomada de las prohibiciones a Israel contenidas ahí en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 10, donde dice: no ararás con buey y asno juntos. Mira, esto parece muy doméstico, muy sencillo, pero el Señor al mandar, al escribir este mandamiento a su pueblo, está estableciendo una condición de obediencia por las razones de que el Señor quiere a una nación obediente, a una nación pura, a una nación que no se contamine. Dice: no ararás con buey y asno juntos. El buey es un animal limpio. Primera razón, el buey es un animal limpio y el asno es uno de los animales considerados impuros. Luego, el paso, el tiro, la fuerza son desiguales. Y el Señor les manda hacer eso a su pueblo, a no unir en un yugo de trabajo, ¿cierto?, a un buey y a un asno. Y esta misma palabra la toma el apóstol para ilustrar la inconveniencia de unirnos los creyentes con los incrédulos. Este pasaje de la carta a la iglesia de Corinto es uno de los pasajes, diría, claves en toda la palabra de Dios acerca de la cuestión que tiene que ver con la separación del creyente con todo aquello que podría contaminarle. El verso 14, porque dice, continúa el verso 14, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. En estos versos de esta carta que el apóstol le escribe a la iglesia de Corinto, expresa todas las posibles relaciones importantes que como creyentes podríamos incorporar, practicar en nuestra vida. Primero, dice el apóstol, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Cuando nos está diciendo que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí continúa el apóstol diciendo: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esto está describiendo el área de la esfera de la conducta moral, de la conducta ética, de esa forma en que nosotros nos conducimos a diario en nuestra vida. El justo, el hombre justo, la mujer justa, el hombre y la mujer de Dios no debería relacionarse con personas o con actos de injusticia. No debería hacer ningún tipo de alianza con ellos. Aquellos que son injustos, ¿cómo se manifiesta la injusticia? Mis hermanos, el creyente, el hombre y la mujer de Dios, no debería relacionarse con los adúlteros. No debería relacionarse con aquellos que han abandonado a sus hijos. No debería relacionarse con aquellos que son golpeadores. No debería relacionarse con aquellos que son abusadores con sus empleados. No debería relacionarse con los ladrones, con los engañadores, con la gente vulgar,
y con los violentos. Y puedo poner ahí un amplio etcétera. El hombre y la mujer de Dios, de acuerdo a la palabra, al consejo de la palabra, de acuerdo al celo de Dios, el hombre y la mujer de Dios no deben relacionarse con todas aquellas personas que están viviendo, desempeñándose, desarrollando su vida en el ámbito de la injusticia. Hay gente que no tiene temor de Dios, no tiene temor a la justicia del hombre y vive en condiciones de injusticia. Y hay veces que nosotros nos relacionamos con ellos. Cuando estamos hablando de relaciones, es establecer lazos de amistad, lazos de cotidianidad, lazos de estrechar relaciones con ellos. Mis hermanos, y la palabra del Señor es clara aquí. ¿Qué compañerismo puede tener la justicia con la injusticia? Recuerdo, siendo muy jovencito, muy niño, mi abuelo me dijo una vez que yo no hiciera nunca amistad con alguien que engaña a su esposa. Yo era un joven. Y mi abuelo, sabio, me dijo, me dio ese consejo. No hagas nunca amistad, alianza con persona que engañe a su esposa. Porque si es capaz de engañar a su esposa, con mayor facilidad te engañará a ti. Con mayor facilidad te traicionará. Y esas palabras me han acompañado por toda la vida. Ese consejo de mi abuelo, de un hombre anciano, de un hombre sabio, me han acompañado por toda la vida. Tengo desconfianza de aquellos que engañan a sus esposas, de aquellos que son almas, personas adúlteras. Tengo desconfianza de aquellos que abandonan a sus hijos. Tengo desconfianza de aquellos que son golpeadores. Me alejo de aquellos que son abusadores de sus empleados. Me alejo de los ladrones, de los engañadores, de los vulgares, de los violentos. Pastor, usted estará preguntando, pero el Señor Jesús vino a ellos. A ellos hay que predicarle del reino. Sí, y tú tienes toda la razón. Y es así. El Señor Jesús vino a los desechados del mundo, vino a la gente, a los que estaban sin Dios, a los que estaban perdidos, a ladrones, a prostitutas, a engañadores. Vino a ellos, pero no hizo alianza con ellos, no hizo amistad con ellos, hasta cuando sus corazones fueron transformados, cambiados por la presencia poderosa del Espíritu Santo en sus vidas. De la misma manera nosotros debemos saber con quién nos relacionamos. Nosotros como iglesia, por dos razones, diría yo, tenemos que saber con quién nos relacionamos, saber con quién hacemos alianza. Primero, porque esto no le agrada a Dios, que su pueblo, que su gente, que sus hijos hagan alianza, hagan amistad, se contaminen con aquello que es impuro, con aquello que está alejado del carácter de Dios. Y segundo, el testimonio del reino, el testimonio de iglesia, el testimonio como hijos de Dios. Un creyente, al unirse con un injusto, se está uniendo con alguien de una naturaleza distinta. Se está uniendo con alguien de una naturaleza distinta. El dicho popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y tiene mucha razón. Un dicho popular que tiene mucha razón, mucho sentido.
¿Con quiénes nos estamos relacionando? ¿Con quiénes estamos haciendo alianza? ¿Con quiénes estamos haciendo amistad? Luego continúa el apóstol y pregunta nuevamente, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión de la luz con las tinieblas. Cuando la luz entra en un lugar, las tinieblas se disipan. O hay tinieblas o hay luz, pero ambas no hay unidad, no hay alianza, no hay convivencia. Y pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Luz y tinieblas aquí se refiere a lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El conocimiento de Dios está revelado por ese conocimiento que viene a alumbrar nuestras vidas. Y las personas que están en las tinieblas no tienen conocimiento de Dios ni se interesan en conocer a Dios. Donde hay tinieblas no hay presencia de Dios. En el capítulo 8 del libro de Juan, Evangelio de Juan, verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Y el Señor Jesús fue muy claro en esto. Nosotros andábamos en tinieblas y vino Cristo, la luz de Cristo sobre nuestras vidas, iluminó nuestras vidas y fuimos rescatados de las tinieblas. Esa antigua manera de vivir quedó atrás y aquí nosotros vivimos una vida nueva, una vida en Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a vivir en luz y no a hacer alianza con las tinieblas. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 14 en adelante, la palabra del Señor dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El hombre y la mujer que son hijos de Dios viven en luz, irradian luz. El llamado del Señor es que nosotros nos pongamos en un lugar alto porque somos luz e iluminemos y mostremos las buenas obras para que la gente glorifique a Dios. Pero tú siendo luz no puedes andar con las tinieblas. No puedes andar con las tinieblas. Tú tienes que iluminar las tinieblas. Tú tienes que iluminar con tu luz a los que andan en tinieblas y no mezclarte con las tinieblas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mis hermanos, mis hermanas, el llamado del Señor es a no contaminarnos y a marcar una clara, poderosa diferencia entre que tú eres luz y entre aquellos que son tinieblas. Luego continúa la palabra del Señor en este mismo capítulo, en este mismo verso. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Aquí Cristo y Belial, Pablo lo usa para hacernos una ilustración, un llamado de atención en esto, de que cuando cita a Cristo, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial?
y se está refiriendo al ámbito de la autoridad. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu amo? ¿A quién le rindes adoración? O eres de Dios o eres del diablo. O eres de Cristo o eres de Belial. En otras palabras, la persona o cosa que uno reconoce como amo y Señor en nuestras vidas. Belial es una palabra hebrea de etimología desconocida, de origen desconocido, pero que siempre señala el concepto de la impiedad, lo perverso, lo que tiene que ver con perdición. Esta palabra Belial es una palabra hebrea, pero de etimología, de un origen no conocido, y que cada vez que se menciona en la idea del concepto de la impiedad, del concepto de lo perverso, del concepto de la perdición. Y por autonomacia se refiere a Satanás. Se refiere a Satanás. Y la pregunta es, ¿puede haber paz? ¿Puede haber acuerdo entre Cristo y Satanás? Claro que no. Claro que no. Por supuesto que no. En 1 Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado, dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. El diablo se ha enseñoreado en el mundo. El diablo se ha enseñoreado de las comunidades. El diablo se ha enseñoreado de la vida de los hombres y de las mujeres. Y viene Cristo, la luz, viene Cristo, nuestro Salvador, y Él viene a deshacer las obras del diablo. Viene a poner libertad a los que están cautivos bajo el poder diabólico. Por lo tanto, todo lo que el Señor Jesús construye, el diablo quiere destruirlo. Y todo lo que el diablo está construyendo, el Señor viene a deshacer esas obras de maldad. A deshacer esas obras de maldad. Por lo tanto, cuando el apóstol pregunta, ¿puede haber paz entre Cristo y Satanás? Por supuesto que no. ¿Puede haber concordia entre Cristo y Belial? ¿Puede haber acuerdo entre Cristo y el diablo? Por supuesto que no. Y recuerde que estamos aquí nosotros estamos tratando, ¿cierto? Estamos abordando el tema de la impureza. Estamos abordando el llamado de la palabra que nos llama, ¿cierto?, a que nosotros seamos hombres y mujeres que no nos contaminemos y que vivamos vidas que honren al Señor y que den testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, ¿hay compañerismo entre la justicia y la injusticia? Claro que no. ¿Hay comunión de la luz con las tinieblas? Por supuesto que no. ¿Hay concordia entre Cristo y Belial? La palabra nos dice que no. Por supuesto que no. Y pregunta el apóstol, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿En qué parte, en qué se pueden conectar el creyente con el incrédulo? No puede haber comunión entre un creyente y un incrédulo. En términos generales, mis hermanos y hermanas, las motivaciones, las metas y los medios para alcanzar esas metas de un cristiano son incompatibles con la de un incrédulo. Son incompatibles con la de un incrédulo. No puede haber asociación, no puede haber acuerdo, no puede haber comunión. No puede haber sociedad entre un creyente y un incrédulo. Las motivaciones, las metas y los medios que usa un incrédulo para conseguir esas metas, para conseguir esos logros, son totalmente y diametralmente opuestos
a cómo lo hace un cristiano. Por lo tanto, no puede haber esa unidad entre un creyente y un incrédulo. El deseo más grande de un cristiano es glorificar el nombre de Dios y agradarle en todas las cosas. El deseo más grande de un cristiano, de un hijo de Dios, es glorificar el nombre de Dios y agradarle a Dios en todas las cosas. En cambio, el no creyente, en el mejor de los casos, es indiferente a esos deseos. Es indiferente en esos deseos. En lo mejor de los casos. Porque en otros casos son burladores, son violentos, criticones, abusadores con los cristianos. En cambio, el no creyente no anhela, no desea, se aleja de Dios. Si las metas, escucha esto, si las metas y los métodos de un cristiano se asemejan a las de un incrédulo, si las formas, las metas, los métodos de un cristiano se asemejan a los de un incrédulo, es muy probable que ese cristiano necesite reevaluar y considerar sus prioridades en la vida. Nosotros no podemos asemejarnos a los incrédulos. Nosotros no hay comparación alguna con los incrédulos. Y, mis hermanos, no podemos hacer asociaciones con los incrédulos. No hagas sociedad con los incrédulos. Te están invitando a hacer un negocio. No lo hagas. No lo hagas. ¿Parece atractivo? Es probable. Pero no lo hagas. No lo hagas. Eso no es el plan de Dios para tu vida. Porque tú quieres honrar a Dios con tus bienes. El incrédulo no. Tú anhelas el bendecir al Señor y la obra del Señor con tus bienes. El incrédulo no. Tú respetas todo el tema que tiene que ver con los impuestos en nuestro país y con los diezmos a tu Señor. El incrédulo no. El incrédulo no va a dudar en tratar por obtener las metas trazadas. No le va a importar transgredir, no le va a importar engañar, no le va a importar el actuar de una manera alejada de lo que es justo. ¿Y tú como cristiano estás dispuesto a transar eso? La verdad que no. Y es ahí donde debe marcarse la diferencia entre un hombre y una mujer de Dios y aquellos que no son de Dios. Hermano y hermana, el consejo para ti, y que tú también puedas expresarlo para tus hijos, para tus nietos, es con quién están haciendo amistades, con quién están haciendo alianzas. Tarde o temprano, eso va a provocar conflicto y es lo más probable que te terminen alejando de los propósitos de Dios. Continúa el apóstol diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque dice el apóstol, dice la palabra del Señor, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Los ídolos nada tienen que ver con el templo de Dios. Voy a plantearlo de esta manera. Conocemos lo que es un templo católico y conocemos lo que es un templo cristiano, evangélico, protestante.
Una de las cosas que distingue al pueblo católico a los templos es que ellos tienen ídolos, tienen esfinge, tienen estatuas, tienen eh, imágenes a las cuales adoran. Y nosotros como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, en nuestros templos nada de eso existe porque la palabra del Señor lo condena abiertamente. Ahora bien, cuando hablamos de templo, aquí está hablando, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, donde el creyente es el templo de Dios. Y en él, en nuestro templo, habita el Espíritu Santo de Dios. Y donde está la presencia del Espíritu Santo, no puede haber presencia de ídolos, no puede haber presencia de todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Aquí, ídolos se refiere no tan solamente a las imágenes esculpidas, talladas, sino que a todo aquello que se interponga entre el alma del creyente y Cristo. Podría ser el dinero, podría ser los placeres, podría ser la fama, podría ser cosas materiales o personas que se vienen a oponer entre los propósitos de Dios y el pensamiento, la fe del creyente. Entonces, ¿puede haber acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Absolutamente no, no es posible. Y el apóstol, aquí en la palabra que estamos recibiendo, esta palabra del Señor, es muy claro. Y el verso 16 dice, habitaré y andaré entre ellos, dice el Señor, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, salid del medio de la contaminación, apartaos de los incrédulos, apartaos de todo aquello que no corresponde a la voluntad de Dios y que viene a ser impureza para tu vida, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo, dice el Señor, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid del medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. El llamado del Señor, salir, apartarse y no tocar lo inmundo. Aquí, hermanos, no hay términos medios. Aquí no hay términos medios. La palabra del Señor aquí demanda obediencia y no términos medios, sino que obediencia total, completa y compromiso con el Señor. Salir del medio de ello, salir de todo aquello que te contamina, salir de todo lo que tiene que ver con los incrédulos, salir con todo aquello que es inmundo, porque eso te contamina y te aleja de Dios. Lo inmundo es primeramente el mundo pagano y se implica también a toda forma de mal. Cuando se refiere a lo inmundo, se refiere a todo lo que tiene que ver con el paganismo, con la idolatría, y se aplica también a toda forma de maldad, de maldad. Y esto tiene que ver con los distintos ámbitos. En lo comercial, no hacer sociedades con los incrédulos. En lo social, no estés haciendo amistades no cristianas que nada aportan en tu relación con Dios, te alejan de Dios. En lo filial, no unirse en matrimonio con un no creyente. No unirse en matrimonio con un no creyente. Eso es perdición. Eso te aleja de Dios. Eso te enfría. Y el consejo de la palabra es que si tú llegaste al Evangelio de Jesucristo, te convertiste al Evangelio de Jesús y estás casado y estás casada, el consejo de la palabra es que tú sigas casado y sigas casada. Cuidado, hermano, con que tú vas a estar diciendo el pastor dijo esto. No. Aquí, hoy te estamos diciendo,
No hagas alianza con los incrédulos. No hagas alianza con el mundo. No hagas alianza con las tinieblas. Pero si tú ya estás casado, si tú ya estás casada, mantente casada con ese incrédulo o con esa incrédula, porque dice la palabra del Señor que a través de ti será santificado tu matrimonio. En lo religioso, no todo lo que dice religión exalta a Dios. No todo lo que se dice iglesia exalta a Dios. Pastor, ¿cómo es esto? Mis hermanos, hay corrientes de iglesias, de creyentes, que se dicen ser cristianos, pero verdaderamente no lo son. No están exaltando el nombre del Señor, no están exaltando al Dios Padre, no están exaltando al Dios Hijo, no están exaltando al Dios Espíritu Santo. Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar atentos, alertas, con nuestros sentidos espirituales, con nuestro conocimiento bíblico, para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Santiago capítulo 4, versos 4 y 5 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mis hermanos, la palabra del Señor es clara. Es clara. La amistad con el mundo determina enemistad con Dios. Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice la palabra, continúa diciendo que el Espíritu Santo de Dios que fue puesto en nosotros, en el momento en que nosotros creímos, recibimos al Señor Jesucristo, ese Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo no nos quiere compartir con nadie que no sea del cuerpo de Cristo, con nadie que no sea del Dios viviente. Almas adúlteras, dice la palabra del Señor. Almas adúlteras. Le voy a hacer una pregunta a mi hermano, a mi hermana, y usted contéstela ahí. Si usted está casado o casada, ¿usted compartiría con otra persona a su esposo o a su esposa? Pastor, por supuesto que no. Bueno, de la misma manera, ese celo que usted tiene por su esposa, porque es pertenencia suya, de esa misma manera el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él no nos quiere compartir con nadie, con nada. Espero que usted me entienda. Y el Señor continúa en su palabra: y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor nos anhela celosamente. Él te ha escogido como hijo, como hija. Él ha determinado a través de Jesucristo salvación para tu vida, redención, perdón de pecado, reconciliación con Dios, bendición para tu vida. Tú has sido ahora tomado como pueblo de Dios, como real sacerdocio, como un linaje escogido. Y Dios no quiere compartirte con nadie. Dios, cuando tú te acercas a Dios, Dios quiere ver que tú vengas limpio, santo, puro, no contaminado. Es de la misma forma, siguiendo con el ejemplo anterior, cuando una esposa o un esposo se allega a su esposa o esposo, ella y él quieren que ella venga tan solamente en pensamiento, en alma, en corazón, en fuerza, solamente
deseándolo a Él y a nadie más. A nadie más. ¿Cuál será nuestra respuesta al Señor? ¿Cuál será nuestra respuesta a esta demanda del Señor que nos está pidiendo el que permanezcamos santos, puros, sin contaminación, en una relación estrecha tan solamente con Él y para Él? ¿Cuál será nuestra respuesta? El apóstol Pablo escribe ahí en la palabra del Señor: así que, amados, esto está en el capítulo 7 de esta carta de Corintios, el verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque tenemos tales promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la promesa del Señor? Él nos ha escogido, Él nos ha llamado hijos e hijas. Y somos herederos y coherederos con Cristo Jesús de lo que el Padre, el Señor, ha determinado para nosotros y para su Hijo. Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¡Qué privilegio! ¡Qué riqueza! ¡Qué poderoso! El ser, vivir, sabiendo que somos hijos e hijas del Dios Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, mejorando cada día la santidad en el temor de Dios. Amada iglesia, amados hermanos y hermanas, hay un llamado del Señor a mantenernos limpios, santos y puros para su gloria. Él nos anhela celosamente porque somos sus hijos y somos sus hijas. Qué linda palabra el Señor nos ha dado en este día. Le invito a que incline su rostro y vamos a orar. Padre, muchas gracias por esa promesa tuya para nosotros. Señor, tú nos has llamado a ser tus hijos, a ser tus hijas. Tú has ejercido una paternidad poderosa, una paternidad preciosa para con nosotros. Señor, pido hoy en esta hora que tú nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a, Señor, mantenernos firmes en la decisión de no contaminarnos, de mantenernos puros, limpios como pueblo tuyo, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, y nosotros somos hijos e hijas tuyas, nosotros somos tu pueblo. Padre, muchas gracias por tu promesa, muchas gracias por tu palabra. La gloria y la honra es tuya, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor por esta linda instancia que nos da de estar en su presencia, alabando, adorando, bendiciendo su nombre y recibiendo su palabra. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Mientras tanto, en este tiempo, que el Señor les bendiga.